En esta oportunidad nos tocó leer la obra Fabla Salvaje. Empecemos. Introducción. César Vallejo, gran poeta peruano. Fabla Salvaje es una de sus grandes obras. Buen cholo, que llevó siempre en alto el nombre de nuestro país. Los hechos suceden en un pueblo que se puede ubicar en la serranía del norte del Perú. La obra nos narra la historia de Balta Espinar y Adelaida, esposos muy felices antes de lo que le sucedió en una mañana a Balta. Balta, desde que el espejo se rompió, empezó a sentir la presencia de alguien que le perseguía siempre y se dejaba llevar por ello, empezando a sufrir insomnios, pesadillas y murmullos de alguien, pero en sí no había nadie más que su esposa. Imaginación de él también empezó a volverse más agresivo. Él pensaba que el rostro que vio en el espejo es el amante de Adelaida y ella sufría las consecuencias de Balta. Él le empezó a maltratar sin importar que su esposa estaba embarazada y esperando un hijo de él. Todos los síntomas psicopatológicos. Pasaron los días y la situación cada vez se iba empeorando. Llegó el día en que Balta decide irse de casa. Caminando otra vez se siente la presencia de alguien que lo persigue y justamente dio un mal paso y se cae en el abismo. En aquella tarde nace su hijo. Lastimosamente, el final de la obra es muy triste porque Balta no llegó a conocer a su hijo y la imaginación del hombre es más poderoso que lo lleva a situaciones más graves. Capítulo 1 de la obra Fabla Salvaje. En este capítulo de la obra nos cuenta que todo comienza en una mañana cuando Balta Espinar se levanta de su cama, agarra el espejo y distraídamente se cae. Justamente el espejo se hace trizas y Balta vio un rostro de alguien que jamás conoció y se asustó. Llegando a su casa, le cuenta lo sucedido a su esposa Adelaida. Ella le tomó de una forma muy mal. Empezó a decir, ¿qué será de nosotros? Sabía que algo malo pasará. Horas más tarde, como para la cena, se escucha cómo cantaban las gallinas, ambos esposos muy atemorizados. Balta dijo que tenía que matar a la gallina y comérsela. Todo lo que sucedió en ese día era cosas de mal agüero, ya que en ese pueblo tenían esas creencias. A aquel momento todo marchaba bien con la pareja. Balta seguía siendo el mismo, seguía tratando con mucho amor a su esposa, buen campesino, amante de la agricultura. Por otra parte, Adelaida, muy inocente, que se encargaba con todos los haceres del hogar, muy atenta con su esposo, muy felices los esposos. Pero los cambios de Balta cambió de la noche a la mañana. La situación cambió por completo. Balta se volvió indiferente y jamás fue el mismo. Capítulo 2. Balta salía de dormir y Adelaida había terminado de hacer sus quehaceres. Ella era una verdadera mujer de casa. Paraba todos los días en sus quehaceres. Un día Balta estuvo en la chacra y sacó a Rayo, su caballo. Adelaida lo ató y trajo unas tijeras para pelarlo. Cuando hacía eso, ella se ponía a cantar con una voz dulce, muy fina. El caballo se inclinaba por la voz de Adelaida. Adelaida acabó de trasquilarlo. Balta le dijo, ¿qué estás haciendo? Ella le respondió, nada, ya está terminado. Él le dijo que solo para pelar al animal viene y exclamó, ¿qué tal mujer? Ella solo se reía dulcemente. En este capítulo nos cuenta la preocupación de Balta por Adelaida. Esa noche Balta no pudo dormir y le ocurrió una serie de cosas extrañas. Vio cruzar a una desconocida por el espejo. Luego, mirando a todos lados, se percató que no había absolutamente nada. También oyó el llanto de una mujer y, no obstante, pensó en consolar a Adelaida. El gallo cantando esa tarde en la que Adelaida estaba en la parva del trigo. Balta preguntándole si ella se encontraba enferma. Ella bajó sus ojos tan dulces y asintió. Luego volvió a preguntar desde cuándo. Ella triste lo miró. Balta y Adelaida se abrazaron y lloraron desconsoladamente. Balta oyó graves palabras y meditó un momento. Se puso a pensar y entonces recordó la visión intempestiva
que como en sus sueños tuvo en el espejo. Aquella lejana tarde de julio, en la ruptura del espejo, por el estupor de esa visión, extraña coincidencia, se dijo en el Parva, bien extraña. Capítulo 4. Baltra no dejaba de pensar en todos los sucesos y los malos presentimientos que tenía. Diariamente se alejaba y caminaba solo para pensar las cosas, pero tenía miedo de decírselo a Adelaida. Con el transcurso de los días, Baltra se mostraba más oscuro y distante, hasta que un día, al llegar de una caminata por el bosque, invitó a Adelaida a tomar asiento junto a él, y de una vez por todas se decidió a hablar con ella y preguntarle si le fue infiel. Y que si así fuera, él no tendría problema con eso. Solo le pedía la verdad. Adelaida, al escuchar que de los labios de su amado salía algo tan tonto, se ofendió muchísimo con su pregunta y se retiró del cuarto en lágrimas pensando: ¿cómo cree que lo podría engañar si lo amo? Después de todo lo que hemos pasado, él desconfía de mí. En el capítulo 5, Balta está muy exaltado por todo lo que pasó y se fue del pueblo, pero iba rumbo a una casa. Cuando él llegó, explotó de ira. Tenía unos ardientes ojos amarillos. Hasta un conejo no sabía en dónde meterse para salvarse. Después de esto, tuvo un acceso de imprevista serenidad. Siguió al dormitorio, lo abrió y penetró a grandes pasos. Luego, Balta apareció haberse acabado su ira. Traía consigo un espejo en la mano. Se vio en el cristal y se quedó tieso como un palo. Era extraordinario. Se había quitado la sensibilidad salvaje. En su retorno, Balta, esa misma noche, en su lecho, le pasó un angustioso frenesí y un insomnio poblado de sombras y un alarmante goteo sobre sus almohadas y corazón. Era increíble. Estaba reflexionando. Se acordó del huérfano de padre y madre. Después de eso, pasaba su pensamiento a su mujer. Tenía muchas interrogantes sobre si estaba seguro o no sobre el espejo y qué había pasado. Nuestro personaje, tan confundido y exhausto, golpeó la sien contra el lecho y cambió de posición las almohadas. Su mujer estaba a su lado, tranquila. Sin embargo, su suegra, que dormía en su misma pobre habitación, pareció alterarse. Al final de este capítulo, ese día estaba cayendo granizo. Un pastorcillo recogió a 2 ovejas en el redil abandonado. Él cayó en un abismo, con un eco visible, en cuyo fondo impasible. ¿Acaso Balta había hallado su propia resonancia retorcida y escabrosa? La tragedia de aquel día abandonó la médula del alcanfor bilerario. Empezó con un viejo parásito miserable que aún sobrevivía a la época sensible del árbol. La tragedia enmendóse. A viva fuerza echó a sus lomos al intruso. Balta procesó de sus celos infundados, insultos y maltrato a su mujer de la manera más indomable. Donde Balta no era el mismo de antes, para ella no sabía el porqué de todo esto, ya que Adelia apenas había tenido tiempo para aprender a leer y a escribir, y su espíritu veíase todavía más inepto y bruto que era Balta. Por otro lado, se sentía por él un religioso respeto, en donde en general no se había atrevido a exigirle en ningún momento una confesión. Cuando volvió Balta de su largo y solitario peregrinaje, ya que agonizaba la tarde y bajaba furioso, Balta habíase sentado en el borde de su cama, en un rincón, una pierna en flexión sobre un banco. Acodaba en ella la mano y la mejilla, mirando al suelo, taciturno, callado, tratando de hacer notar su presencia por Balta. Arrojaba entonces sobre el pavimento del cuarto una sombra larga y gigantesca, mucho más grande que la de un hombre. Una noche en la que Balta estaba totalmente convencido de la infidelidad de Adelaida, decidió golpearla, maltratarla, y tan grandes fueron sus celos esa noche que hasta la hizo sangrar. Luego del maltrato que sufrió Adelaida, Balta comenzó a recriminarle
sobre cuáles fueron las razones, los motivos y la situación que la habían llevado a serle infiel. Posteriormente, Adelaida le imploraría a Balta que no le haga más daño, ya que éste le había causado muchas heridas en su cuerpo, y tal era su dolor que al momento de implorarle a Balta para que cese su maltrato hacia ella, no podía ni ponerse de pie y realizar sus expresiones con dolor y llanto. Tras cesar el maltrato de Balta, decidió llevar a Adelaida a la casa del pueblo para que ésta se cambiara su vestimenta y así pueda reposar tras tanto dolor que había sufrido. Incluso Balta decidió abandonar a Adelaida mientras ésta se encontraba descansando, pero esto lo hizo tras tomar conciencia de sus actos. Tras llegar a un lugar donde no había ninguna persona, Balta decidió reposar en una piedra que estaba muy cerca de un abismo, para ponerse a pensar lo que le había hecho a su esposa. Pero al sentir una brisa por su espalda, Balta realizó un movimiento muy brusco, el cual lo sentenciaría a muerte, ya que éste se caería a un abismo y moriría.